Noticentro 1, CMI. Las tropas de Israel a las puertas de Gaza tienen preparada la invasión por tierra. El ministro de Defensa anuncia un plan de 3 fases. Hamás libera a 12 rehenes estadounidenses tras la mediación de Qatar. La ayuda humanitaria para Gaza se retrasa y sigue estancada en la frontera de Egipto. Este domingo, elecciones presidenciales en Argentina. El ultraconservador Javier Milei llega favorito en las encuestas, pero sin ventaja suficiente. Tercera derrota del candidato de Trump para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Cada vez obtiene menos voto. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Las tropas de Israel están a las puertas de Gaza y preparan la invasión terrestre de esa región. El ministro de la Defensa de Israel anunció una estrategia de 3 fases para esa operación. Entre tanto, continúan los bombardeos aéreos. Con tanques y la artillería lista en la frontera con Gaza, el ejército israelí espera la orden de la invasión de la franja por tierra. Esta sería la tercera fase requerida para la eliminación de la responsabilidad de Israel sobre la vida en la franja de Gaza y el establecimiento de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de este país. Aunque Israel se retiró de Gaza en el 2005, la ONU considera la franja, junto con Cisjordania y Jerusalén, territorio ocupado y considera a Israel responsable de las necesidades básicas de su población. We care about every one of them, deeply. Israel is very well known for taking care of our hostages and our soldiers. We will do many things that other countries won't. It is one of the goals of this operation, but the primary goal is to eliminate Hamas off the map. Israel sigue atacando la franja de Gaza y lo hace a un ritmo no visto en décadas, según lo ha afirmado un portavoz del ejército, con el objetivo de preparar el terreno para la invasión terrestre y conseguir información sobre los rehenes. Hasta el momento, al menos 1.437 palestinos han muerto y más de 13.000 han resultado heridos por los bombardeos de Israel en la franja. Las fuerzas de ocupación israelí exigen la evacuación del hospital Al-Quds, un centro de salud que tiene más de 400 pacientes y alrededor de 12.000 civiles desplazados. De igual manera, este país también anunció la evacuación de la ciudad de Kiryat Shmona, cerca de la frontera del Líbano, debido a los ataques en el norte del país por parte de la milicia chií de Hezbollah, a los que las tropas israelíes han respondido con artillería. El Comité de Protección de los Periodistas de Palestina también emitió un nuevo informe en el que menciona que en los 13 días de combates en Gaza han causado la muerte de 21 periodistas, entre redactores, fotógrafos y camarógrafos. 17 de ellos son palestinos. El grupo terrorista Hamás liberó a las primeras rehenes. Se trata de 2 estadounidenses, madre e hija, quienes estuvieron secuestradas desde el ataque a Israel el pasado 7 de octubre. הערב שוחררו יהודית טי רענן ונטלי שושנה רענן, אם וביתה מידי ארגון הטרור חמאס, ובשעה זו הם בידי לוחמי צה"ל, כוחות הביטחון, בשטח מדינת ישראל. השתיים נחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס במתקפת הפתע הרצחנית בשבת שעברה, עת שהתארחו בקיבוץ נחל עוז. הממונה על החטופים והנעדרים גל הירש, יחד עם צה"ל וכוחות הביטחון, קיבלו אותם לידיהם בגבול הרצועה והן בדרכם לבני המשפחה. A su vez, el ejército israelí informó que al menos 200 personas continúan secuestradas en Gaza por el grupo Hamás, según Israel. Más de 20 de los rehenes secuestrados en la franja son menores de 18 años y hay entre 10 y 20 personas mayores de 60. Por otro lado, las familias de los rehenes han prometido intensificar su campaña de presión contra el gobierno después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aceptara permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto, sin asegurar primero la liberación de los rehenes. Y entre tanto, está retrasada la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
El paso de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto sigue cerrado, mientras cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria permanecen a la espera. La ONU prevé que la entrada de un primer convoy de suministros se retrase al menos hasta el sábado, ya que Egipto e Israel negocian la forma de inspeccionar los cargamentos. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move to the other side of this wall, and to make them move as quickly as possible. Rafah es el único cruce con Gaza para mercancías y personas que no limita con Israel, por lo que se está permitiendo la ayuda humanitaria a Gaza. En Francia fueron evacuados 15 aeropuertos y nuevamente el Palacio de Versalles por alertas de bomba. Un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil indicó que recibieron avisos de bomba en los aeropuertos y ordenaron evacuar. Por otro lado, esta es la quinta vez consecutiva que el Palacio de Versalles es evacuado por posibles ataques terroristas. Argentina se alista para elegir a su próximo presidente este domingo. 5 candidatos están en la lista para ocupar la Casa Rosada. Los argentinos eligen nuevo presidente el próximo domingo. Esta contienda electoral está marcada por una economía en jaque, con graves desequilibrios monetarios y fiscales, la actividad estancada, el fantasma de una hiperinflación al acecho y niveles de pobreza en ascenso. La llegada de una fuerza de ultraderecha promete destruir el sistema. Su candidato, Javier Milei, promete dolarizar la economía como remedio contra la inflación, permitir la venta de órganos políticos y acabar con la que llaman la casta política. En total son 5 candidatos, de los cuales solo 2 tienen alguna posibilidad de cerrar el paso hacia la Casa Rosada a Milei. El peronista, abogado de 51 años, Sergio Massa, actual ministro de Economía, y Patricia Bullrich, quien forma parte de una de las familias con más tradición política del país. Ella fue ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri. Las últimas encuestas publicadas para la primera vuelta continúan mostrando a Javier Milei en una posición de liderazgo con un 34.6%. Sergio Massa le sigue con solo 4 puntos de diferencia, con un 30.4% de la intención de voto. Patricia Bullrich mantiene una presencia significativa con un 26.1%. Esto deja a los 3 líderes del favor popular en un margen de menos de 9 puntos, mientras que Schiaretti y Bregman, en cuarto y quinto lugar respectivamente, parecen no tener grandes posibilidades de sorpresa, ya que no alcanzan ni siquiera el 5%. Es decir, los sondeos sitúan primero a Milei, aunque sin el 45% de los votos suficientes para evitar una segunda vuelta el 19 de noviembre. Por eso el domingo la clave estará en el segundo puesto. Estos datos apuntan a un enfrentamiento entre la vieja izquierda y la nueva derecha a la segunda vuelta, abriendo un nuevo escenario de polarización para Argentina. Sufragar en este país es obligatorio y quienes no lo hagan se enfrentan a sanciones y multas. Este domingo se llevarán a cabo las elecciones primarias de la oposición en Venezuela para elegir un candidato presidencial único. La oposición venezolana celebra este domingo 22 de octubre su primaria presidencial para elegir al candidato unitario que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024. Inicialmente se inscribieron 13 a la candidatura, pero se retiraron 3 de ellos. Por lo tanto, son 10 candidatos que competirán por el liderazgo de la derecha. Entre ellos está María Corina Machado, César Almeida y Andrés Velázquez. En Venezuela pueden votar todos aquellos que hayan inscrito la cédula de ciudadanía antes del 10 de julio. Y en el extranjero se estima que alrededor de 396.818 venezolanos participen. Por otro lado, las primarias que se celebran en Argentina se cancelaron ya que se cruzan con las elecciones de los ciudadanos argentinos.
El congresista Jim Jordan, estadounidense, candidato del expresidente Trump, perdió la tercera votación para ser presidente de la Cámara de Representantes. Los republicanos decidieron desechar su candidatura y buscar una nueva figura. El republicano Jim Jordan, quien fue nominado a la candidatura presidencial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se sometió 3 veces a votación en las cuales no logró el liderazgo. El apoyo a la candidatura se desvaneció a lo largo de la semana. Recibió 194 votos en una tercera ronda de votación, menos que los 200 votos que recibió el martes, y muy por debajo de la mayoría que necesitaba para reclamar el mazo de presidente. A su vez, perdió la nominación republicana para presidente de la Cámara después de una votación secreta de los legisladores republicanos, quienes decidieron abrir las puertas a otros candidatos, que incluyen a Kevin Hart de Oklahoma y a Austin Scott de Georgia. Además, Mike Johnson de Luisiana, Jack Berman de Michigan, Dan Mauser de Pensilvania y Joe Arrington de Texas lo están considerando. Se espera que la otra semana se logre el nombramiento del nuevo líder, puesto que ya se acerca el plazo para evitar el cierre de gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Brasil autorizó la entrada de tropas estadounidenses para un ejercicio conjunto en la Amazonía del país. El presidente Lula da Silva firmó un decreto que permite la entrada de 294 militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Brasil. Esta es la primera vez que una operación de este estilo se llevará a cabo en la región. Fue arrestado el autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití. Se trata del exagente de la Unidad Anticorrupción, Joseph Félix Badillo, quien había sido destituido por Moïse por actos de corrupción. Badillo fue detenido en un supermercado en Puerto Príncipe, la capital haitiana, por parte de fuerzas de seguridad. Varias declaraciones lo señalan como el cerebro de ese magnicidio. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que la próxima semana inscribirá su candidatura a la reelección presidencial. El actual mandatario afirmó que se anotará ante las autoridades electorales pese a la prohibición constitucional de reelección. Sin embargo, Bukele hizo pública esta decisión un año después de que la Sala de lo Constitucional, nombrada por él, lo habilitara para hacerlo. Y en nuestra sección de tecnología veamos un control de videojuegos para personas con movilidad reducida. Una empresa multinacional japonesa lanza al mercado el Access Controller, un dispositivo diseñado para jugadores de videojuegos con movilidad limitada. El control es altamente personalizable. Los jugadores con movilidad reducida pueden cambiar la disposición de los botones y las tapas de los sticks en varias formas y diseños. Dada su forma floral, pueden manejar el control desde cualquier orientación en los 360 grados. También se pueden conectar accesorios de accesibilidad de terceros utilizando sus 4 puertos de expansión estándares. Los jugadores también pueden crear hasta 30 perfiles, ajustar la configuración del mando, activar comandos o desactivar botones para evitar pulsarlos accidentalmente. Incluso pueden emparejar hasta 2 controles Access y un control inalámbrico DualSense para usarlos en conjunto. El dispositivo empezará a comercializarse desde el 6 de diciembre en Asia y se espera que en América Latina llegue el 15 del mismo mes. Muy buenas noches. Una trascendental reunión hubo hoy entre el gobierno y la empresa privada. El ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, y el presidente del Consejo Gremial, el doctor Germán Arce, que agrupa al sector privado, debatieron sobre la situación económica de nuestro país y las expectativas, sobre todo, que hay. Él es el doctor Arce Germán, nuestro invitado esta noche. Presidente querido, muchas gracias por aceptar su invitación. ¿Cómo le fue con el ministro? Gracias, Yamit. Siempre es un placer venir a conversar con usted. Yo creo que fue una buena reunión, fue una reunión con todo el tiempo y toda la paciencia del ministro de ir a todos los sectores, no fue solamente con
conmigo, sino con los 32 gremios que componen el Consejo Gremial, donde le hablaron de las preocupaciones específicas que están viendo los sectores, pero sobre todo de las propuestas de corto plazo para ayudarle a la economía a que se reactive en el escenario, digamos, actual que estamos viendo. Entonces, fue sobre todo muy propositiva por parte de los sectores que participaron en ella. Entonces, doctor Arce, primero, ¿cuáles fueron las preocupaciones que ustedes expresaron al ministro de Hacienda? Mire, nosotros hemos venido y lo hablamos con el presidente de la República hace algunas semanas en una reunión que tuvimos con él, y hay una preocupación creciente con las condiciones de seguridad en todo el territorio. Seguridad física. Seguridad física, seguridad por los bloqueos en las carreteras, seguridad por el aumento de la extorsión, seguridad por la imposibilidad de sacar productos de algunas regiones. Entonces, ese factor que al comienzo del año, digamos, Colombia siempre ha tenido problemas de seguridad, eso no es un elemento nuevo, pero la manera como eso ha crecido durante el año ha elevado, digamos, de manera drástica las preocupaciones del sector empresarial. Eso está sobre la discusión, si bien eso no es una materia directa del ministro. Un deterioro en las condiciones de seguridad es un deterioro en la inversión, en la ejecución de proyectos, en la garantía de que los ciudadanos puedan recibir los bienes y servicios que esperan que los empresarios pongan, digamos, a su disposición. Digamos, doctor Arce, el asunto para nuestros televidentes en las grandes ciudades, o también las grandes ciudades, están siendo afectadas. Sí, claro. Hay problemas de seguridad en temas de orden público a nivel territorial, pero hay problemas de seguridad en las capitales. Bogotá, Medellín, Cali. Extorsión de comerciantes, problemas de robos y fleteos. Es decir, el problema de seguridad es no solo rural, sino urbano, y el deterioro en los indicadores ha sido, digamos, visible durante lo corrido del año. ¿Y eso está creciendo? Eso ha venido incrementando con las mismas cifras del Ministerio de Defensa. Estamos viendo mayor número de secuestros, mayor número de extorsión a muchos empresarios en todo el país. ¿Diría usted que la mayor preocupación hoy de la empresa privada de Colombia es la seguridad física? Es el deterioro en las condiciones de seguridad. ¿Por la cantidad de extorsiones? Por la cantidad de eventos, robos y extorsiones que estamos viendo a lo largo y ancho del territorio. ¿Y las soluciones? Pues nosotros lo hemos hablado con el ministro de Defensa y con los altos mandos. Necesitamos acciones concretas para garantizar de que la ciudadanía cuente con condiciones, pero que los empresarios cuenten con condiciones para poder desarrollar sus actividades libremente. Y mire, doctor Germán, ¿cuáles son las circunstancias o las condiciones nacionales que están creando esa sensación o esa situación de inseguridad física? Yo creo que hay un creciente, el gobierno está haciendo una apuesta enorme en este tema de la paz total. Invitación que nosotros hemos aceptado de acompañar en el proceso de los marcos de las negociaciones, en los espacios que nos han invitado, pero la sensación de que el orden en el territorio se ha deteriorado, de que no hay suficiente presencia de la fuerza pública, de que no se está judicializando a toda esta gente que está, digamos, cometiendo delitos, pues, digamos, ponen alerta a todo el mundo. Y la seguridad es una condición, diría yo, de base para garantizar que la inversión se ejecute de manera, pues, como se planea. ¿Y eso qué produce dentro de la empresa privada? Deterioro de las expectativas. La capacidad de tomar decisiones de hacer nuevos proyectos, de embarcarse en proyectos de largo alcance, en infraestructura, en energía, en el sector transporte, que ha tenido, digamos, muchos problemas por el número de bloqueos. Entonces, digamos que ese es un factor que, si bien no es gestionable directamente por el ministro, está presente en el marco de la discusión. Hablamos de reactivación económica también, y un poco de esos problemas sectoriales que estamos viendo y de las oportunidades que hay para poder accionar cosas que podemos hacer entre los privados y los públicos para garantizar que la economía no se nos vaya de barriga, que es uno de los riesgos grandes que estamos viendo al cierre del año. ¿Qué llama usted, o qué significa la expresión se nos vaya de barriga? Nosotros estábamos esperando bajo crecimiento este año. Los economistas dicen que hay aterrizajes suaves y aterrizajes de barriga. Es un poquito el ejemplo de los aviones. Un aterrizaje de barriga puede dejar la economía estancada en la pista. ¿Estamos en riesgo de un aterrizaje de barriga? Hay un riesgo grande porque estamos en un escenario de alta informalidad, de un desempleo estructural alto, de bajo crecimiento y de alta inflación. Ese cóctel es un cóctel súper peligroso para la economía. Pero muy peligroso. Muy peligroso porque crecer poco con inflación alta es inviabilizar la reducción de la pobreza en el país. Si no hay economía creciendo a un buen ritmo y tenemos un nivel de deterioro en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, la fórmula al final es que vamos a tener más pobres al final, digamos, del ejercicio. Entonces,
Reactivar la economía es esencial para garantizar de que la economía tenga un aterrizaje suave, pero que se pueda recuperar fácilmente y tengamos un mejor horizonte en el 24, en el 25 y hacia adelante. Porque la situación, a ver, doctor Germán, es que descender de un crecimiento que tuvimos el año pasado del 10 a un 0.2% de hoy. Es un frenazo, pues es un aterrizaje de barriga. Y eso fue el crecimiento 0.2. El punto 3 en el trimestre y la expectativa del año es crecer entre el 1 y el 1,5 es el mejor escenario que hay de los según analistas. lo que se pronosticaba, además. Que es, digamos, estaba el pronóstico alrededor del 1. Los más optimistas están hablando del 1,5, pero ese es un crecimiento bajo para un país de este tamaño, con este nivel de inflación y este nivel de desempleo. Y el banco mismo, el Banco de la República, quiero decir, ha cruzado entre 2 y 4. Es decir, el Banco de la República, no, la meta de crecimiento del banco está alrededor del 1. La meta que está entre el 2 y el 4 es la de inflación, que es la de largo plazo que el banco tiene, digamos, como mandato constitucional. Tener inflaciones, hoy tenemos una inflación del 10,99 y una expectativa de cerrar el año... ¿Del 10 o del 9,99? No, del 10,99 al último corte de septiembre. Siguen 2 dígitos. Siguen 2 dígitos y la expectativa es que cierre el año alrededor del 10. Esa es una inflación alta cuando uno crece, es muy alta cuando uno crece al 1,5%. ¿Y entonces? Entonces hay que meterle un empujón a la economía, que es un poco el objetivo de la reunión con el ministro hoy. ¿Cómo se hace eso? Hay unos sectores claves que tienen la capacidad de movilizar otros, de jalonar otros sectores de la economía. Usted vio las cifras de Camacol esta semana. El deterioro en las ventas de construcción, una caída del 43% en ventas en vivienda, cifras de ayer de Camacol, es un deterioro monumental. Entonces, el sector vivienda necesita tomar acciones de corto plazo que ayuden a que no perdamos la dinámica que traíamos de construcción de vivienda, tanto bis como no bis. ¿Qué pasó con Mi Casa Ya? Mi Casa Ya se frenó, le faltó plata al comienzo, el gobierno le puso plata en la adición y le acaba de poner en la ley de presupuesto, pero esa plata se tiene que convertir en cierres financieros y esos cierres financieros tienen subsidio a la cuota inicial, que es un poco el arranque de Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés, que es el que le permite que en un escenario de tasas altas las familias puedan acceder a crédito hipotecario, porque la tasa importa para tomar la decisión. Y hay un tema de procedimiento que se ha enredado mucho para garantizar a las familias que puedan armar el paquete de cierre, el subsidio a la cuota inicial, el subsidio de tasa de interés, los aportes que las familias hacen para que haya cierre financiero y empiecen los proyectos de vivienda. Eso ha tenido problemas de procedimiento que el sector le ha venido diciendo al sector, que el Camacol le ha venido diciendo a la ministra, tenemos que destrabar esto porque si no, no vamos a ser capaces de darle un empujón al sector de la construcción, que es un gran jalonador del empleo. Mi Casa Ya fue un proyecto y una realización del doctor Germán Vargas. Es una iniciativa que viene desde el gobierno Santos y que se mantuvo durante el gobierno Duque. ¿Y por qué se cayó? Yo creo que en el escenario de crecimiento, siento yo que el gobierno subestimó un poquito el poder que tenía ese programa. Digo, el poder de mantener la dinámica de demanda de vivienda por parte de las familias. Y las cifras han demostrado que el deterioro ha sido enorme durante lo que ha corrido el año. Entonces, eso requiere acciones concretas y le presentamos las propuestas que el sector vivienda le ha hecho al gobierno para acelerar, digamos, sobre todo el cierre financiero de esas familias que no han podido, en el escenario actual, poder cumplir su expectativa de tener una vivienda propia. Solución que le presentaron los gremios al ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda en 12 sectores: construcción, infraestructura, sector energético, comercio exterior, turismo, sector agrícola, ganadero, hidrocarburos, minería. O sea, hoy le llevamos un paquete enorme al ministro de iniciativas por parte de los 12 sectores. El sector privado de Colombia le presentó hoy al ministro de Hacienda un plan general para reactivar la economía. Así es. ¿Y qué más se debería hacer? Tenemos que mover infraestructura pública, por ejemplo. La pérdida de capacidad de ejecución del gobierno, por ejemplo, en el programa de 4G, es visible en las cifras de ejecución. ¿En cuánto estamos? Estamos en el 37% aproximadamente en inversión al cierre de agosto, cuando deberíamos estar por ahí en el 66-67. En inversión pública. En inversión pública, que son proyectos adjudicados en ejecución.
¿Y por qué ese bajonazo? Porque no ha habido cierres financieros, porque se han deteriorado las expectativas y la capacidad de financiar por el nivel de tasas de interés. O sea, hay un cóctel peligrosísimo de que los recursos que el gobierno está poniendo sobre la mesa se conviertan, como dirían en el argot en Hacienda, en bienes y servicios. Porque el presupuesto no es una cifra contable, es una plata que se vuelve kilómetros construidos, sí. Puentes, puertos, aeropuertos, viviendas. Entonces, esos proyectos, llevarlos a ejecución, requiere una enorme coordinación de distintas instancias del Estado que no ha venido funcionando bien. Se lo dijimos al ministro. Incluso le pedimos, ministro, usted tiene la capacidad de mover a los sectores para que ese presupuesto que acaba de aprobar se convierta en un estímulo para la economía que jaló una inversión privada. Pero eso tenemos que hacerlo de manera articulada, de manera coordinada. Esa fue, digamos, una de las, diría yo, de las principales solicitudes que le hicimos al ministro. El señor ministro de Hacienda, que le respondió frente a la paquete de recomendaciones que la empresa privada hizo hoy. Mira, voy a tratar de acordarme en el orden que él lo puso. Él dijo, tengo pendiente emitir los conceptos fiscales que ustedes han pedido de la medición de los impactos de las reformas, que fue un tema que hablamos. Entonces dijo, saliendo del presupuesto tengo de tarea emitir los conceptos fiscales que me han venido pidiendo. Ya salió del presupuesto. Salió el presupuesto hace 2 días, entonces digamos, él dice, esta es la primera prioridad. Lo segundo, hablemos de infraestructura. Hay que asegurarse de que los recursos que se han puesto para la ejecución de infraestructura pública se conviertan en kilómetros construidos. Entonces a eso hay que meterle y hay un paquete de solicitudes que el sector le ha hecho. Vamos a hablar de transición energética, fue otro tema que nos mencionó, que es uno de los sectores que hemos hablado, porque le dijimos, ministro, hay un riesgo de que vía, y voy a utilizar un término que sé que es antipático, es que vía un apagón financiero, que es lo que hay, por cuenta de la deuda de los comercializadores que viene desde la pandemia, 6 billones de pesos, aceleremos un apagón energético. ¿Por qué? Porque le estamos trasladando un riesgo a los generadores si les decimos que tienen que despachar sin que les paguen las facturas. Ese es un mundo que no es viable, porque no vamos a poder garantizar que hay energía suficiente para atender la demanda si no somos capaces de resolver un hueco financiero que tiene el sistema que viene arrastrando desde la pandemia, 6 billones de pesos. Un hueco de 6 billones. De los cuales el gobierno únicamente ha aportado 1 billón. Puso 1 billón para crédito. Sí. Y lo que estamos diciendo es, esa plata el sistema no la tiene si no garantizamos un mecanismo que financie y evite un apagón financiero. Hemos utilizado ese término. Sí. Un apagón financiero puede acelerar un apagón energético en un escenario de niño. Usted vio ayer las proyecciones cómo incrementaron de que vamos a tener un niño largo a comienzos del próximo año. Ya estamos en niño. La pregunta es en qué momento se intensifica y se nos alarga. Cuando el niño se alarga, deja de llover, se acaban el ahorro de agua en los embalses. ¿Quién entra en ese momento? Las térmicas. ¿Cómo generan las térmicas? Con combustibles que tienen que comprar, con gas que tienen que salir a comprar. Entonces, si no garantizamos que ese flujo financiero que mantiene la operación viva se resuelve, esa falta de liquidez en el sistema va a acelerar un potencial apagón en el sector eléctrico y ese es un riesgo real. Un riesgo real que se vuelve un problema de la economía, adicionalmente. Porque si el país se apaga, se acordará hace 30 años, cuando el país se apaga, eso es pérdida de empleo, eso es caída del Producto Interno Bruto, esos son menores impuestos. Entonces, hay que pararle muchas bolas a ese tema. Le hicimos mucho énfasis a esos riesgos que estamos viendo y que le dijimos claramente dónde los veíamos y dónde debía actuar el gobierno. Pero frente a eso, a la advertencia de ustedes, ¿el ministro qué respondió? El ministro dice, empezamos a hacer el ejercicio del billón de pesos, nosotros le dijimos, esos recursos son insuficientes porque el sistema está arrastrando un déficit que viene desde la pandemia y pues el déficit es 6 veces más grande. Pero además de eso, hay que asegurarse de que las señales de largo plazo, y esto tiene que ver con la CREC, que lo hablamos hace un minuto antes del programa, la Comisión de Regulación tiene la capacidad de mandar las señales de largo plazo que garantizan las inversiones para que el sector pueda prestar el servicio no hoy, dentro de 4, dentro de 5, dentro de 10 años. Ese ruido que hay en torno a las tarifas y a la falta de comisionados en la CREC, que la Procuradora esta semana estuvo mencionando, es un riesgo grande que no permite mandarle señales a los inversionistas para mantener el ritmo de inversión que se necesita para evitar que el país se apague. Pero, digamos, sí tiene capacidad el Ejecutivo para trepar el ritmo de inversión. Sí, claro. Pues uno, la pública, que es la que tiene, pero además mandar señales claras para que la inversión privada complemente y podamos mantener el nivel de actividad económica. La gran queja es que no se ha ejecutado el presupuesto. Para arrancar.
y no se están mandando señales para garantizar la inversión privada que se necesita para que la economía, vuelvo y le digo, no aterrice de barriga. Es decir, si las cosas no se mejoran, tendremos a aterrizar de barriga. Vamos para allá. O sea, ese es el riesgo que estamos viendo. Bajo crecimiento, baja ejecución, pobre coordinación para resolver muchos de los problemas que los sectores están viendo. Entonces le estamos diciendo, ministro, pongámonos de acuerdo en que hay unas tareas que hay que hacer para que ese aterrizaje sea un aterrizaje suave y la economía pueda recuperarse en los próximos años. Poca coordinación, me acaba usted de decir. ¿Entre quiénes? Entre los distintos sectores. Hay proyectos... ¿Del gobierno? Del gobierno y poca coordinación con los privados en algunos frentes. Le voy a dar un ejemplo en el caso energético. La Guajira es la gran promesa para traer energía eólica y solar. Pero llevamos 4 años tratando de hacer una línea para sacar esa energía. Si no resolvemos el problema de la línea de transmisión, pues no vamos a poder meterle esa energía cuando la necesita el sistema. Entonces, en fenómeno del Niño para de llover y la energía que podríamos generar con sol y con viento en la Guajira no se puede conectar al sistema. No estamos haciendo nada. No le estamos garantizando al sistema que esos recursos fluyan porque los proyectos no se están ejecutando a la velocidad que se planearon por problemas de consultas previas, por problemas de licenciamientos ambientales, por problemas que son gestionables. Lo que pasa es que se tienen que gestionar con el trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Es decir, doctor Germán, que se habla y se habla y se habla y se habla, pero no se ejecuta. No se concreta, no se acuerda, no se resuelve. Y eso requiere, pues yo digo, un poco de humildad de todo el mundo. O sea, los indicadores al final del día le toman a uno la foto y le dicen, ¿se están o no resolviendo los problemas? Y la respuesta triste es, no se están resolviendo los problemas. Y eso requiere pues, un diálogo franco, directo. Yo creo que la conversación con el ministro fue muy positiva porque le dijimos, hay unos grandes nubarrones, pero hay unas cosas que podemos hacer para evitar que el aterrizaje de barriga se dé. Pero trabajemos todos coordinadamente para sacar adelante esa agenda. Pero ante la queja concreta de ustedes, de que falta ejecución, gobierno, que falta ejecución y gobierno, ¿el ministro qué dice? No, el ministro dice, yo entiendo las preocupaciones y yo creo que él además sabe que eso todo se le devuelve, ¿no? Si la economía no crece, él no recauda los impuestos, no va a poder garantizar los programas sociales. Entonces esto es una cosa circular. Aquí hay que garantizar que los sectores puedan desarrollar los proyectos, de que la ciudadanía no tenga que pagar el costo, por ejemplo, de un apagón, porque eso sería fatal para todo, pero sobre todo que yo creo que esto requiere, voy a decir, la humildad suficiente de parte y parte para entender que está en nuestras manos evitar que se nos vaya la economía de barriga y que podamos garantizar, por ejemplo, en el caso del sector energético, la prestación del servicio para la ciudadanía. Ese no es un tema menor, ese es un riesgo grande hacia adelante y eso requiere mucha coordinación pública y privada para sacar adelante esa coyuntura. ¿A usted le parece, doctor Arce, que el presidente está gobernando bien o mal? Esa pregunta es como de esas definitivas. Yo creo que ha sido un año largo, difícil. Creo que ha habido mucha conversación, creo que ha habido poco acuerdo. Yo no creo que sea un problema de voluntad, es mi opinión personal, pero el gobierno es el presidente y sus ministros. Entonces, entre lo que se acuerda y lo que se ejecuta hay una brecha. Entonces, yo creo que eso hay que meterle la mano para poder garantizar que en las cosas que estamos de acuerdo avancemos y en las que no estamos de acuerdo nos pongamos de acuerdo. En eso es lo que usted dice, no hay coordinación. No hay coordinación en la ejecución de lo que está ya puesto. Y yo creo que hay ha sido la discusión de las reformas y hay una enorme dificultad de construir acuerdos. Si tenemos claro que hay un problema, se lo mencioné ahorita, de informalidad en el país, ¿está la reforma laboral resolviendo el problema de informalidad? No. Entonces estamos gastando tiempo y energía en un debate público que no está resolviendo los problemas de fondo que hay que atender. ¿Y por qué dificultad, doctor Germán? Porque yo creo que hay, no sé, unas expectativas, diría yo, legítimas en la propuesta que trae el gobierno, pero que no le están apuntando a los problemas que el diagnóstico que tenemos exige que atendamos. Entonces, un país con un nivel de informalidad como el que tenemos del 58-60%, que no resuelva ese problema, no le va a garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social para las siguientes generaciones. Eso hay que resolverlo. Esa es una oportunidad que tenemos hoy. El problema aquí, doctor Arce, es que el presidente, cuando se refirió hace unas semanas a la informalidad, la trató como una manera de mover la economía. Lo que pasa es que el concepto de formalidad en las cifras del DANE es si usted tiene un contrato laboral que aporta a salud,
a pensiones y a riesgos laborales. Sí. Entonces, de 100 personas que trabajan, hay 58 que no aportan, pero todas le exigen al Estado salud, pensión, sin aportarle al sistema. No hay manera de que el sistema sea sostenible cuando solamente 42 de cada 100 aportan. Es que la carga para los formales es muy alta. Entonces, si usted no equilibra esos balances, lo que termina es estimulando a que la gente se vuelva informal. Porque yo le sigo exigiendo al Estado que me preste servicios, por ejemplo, de salud, pero pues yo, si me paga por debajo del tope, pues yo no aporto y lo que hago es que le traslado la carga a los que sí aportan al sistema. ¿Y entonces cuál es la solución? Repensar el problema, flexibilizar el tipo de relaciones laborales, permitir que más gente aporte en las nuevas formas de trabajo. Hoy en día, esta no es la época de la revolución industrial. No todo el mundo está buscando un trabajo de 8 a 9 en una oficina o en una fábrica. Hay distintas maneras de emplearse y yo creo que entender esos nuevos desafíos es parte de lo que debería ser parte, digamos, de la discusión para generarle condiciones a que todos aporten en su capacidad para hacer sostenible el sistema de seguridad social en el largo plazo. Pero mire, doctor Germán, la reforma laboral que presentó la señora ministra no parece apuntar a eso. No le apunta. Mejor dicho, ni a combatir la informalidad, ni a realizar una reforma laboral que evidentemente produzca empleo. Ella lo ha dicho, además. Poco desafortunadamente es que la reforma laboral no tiene como propósito crear empleo. Cuando uno tiene un país con un desempleo estructural, cercano a 2 dígitos, y con una informalidad del 58%, creo que le estamos dando una aspirina para un problema que está en otro sitio. O sea, que no se resuelve con una aspirina. Que requiere cirugía. Que requiere quimioterapia, probablemente. Una cosa mucho más de fondo. Que no se está viendo. Que no es lo que está en la propuesta que está puesta sobre la mesa. Y esa fue la queja hoy. Esa fue una de las quejas. Es que la verdad hablamos de miles de temas, pero el tema de la laboral es una de las grandes preocupaciones si no somos capaces de pegarle a ese problema estructural que es la informalidad y el desempleo estructural. Pero hay muchos más temas en la discusión. Hay unas cosas más prácticas de los sectores, se lo dije, vivienda, infraestructura, transporte, turismo, y unas cosas específicas que le pusimos en un documento al ministro para decirle, mire, aquí estamos listos para trabajar, pero necesitamos que él, que tiene las palancas, nos ayude con los sectores para que esta agenda avance y nos evitemos un aterrizaje de barriga. ¿Y cuál fue, doctor Arce, la gran conclusión de la reunión de los gremios con el ministro? Yo creo que el ministro es perfectamente consciente que para nadie es un buen escenario un bajo crecimiento, una alta inflación, un nivel alto de informalidad. Entonces, él dice, recibo esto. Pues se lo dije ahorita, déjeme, yo me organizo saliendo del presupuesto y empecemos a hablar sectorialmente a ver cómo atendemos algunas de estas iniciativas. Entonces, pues la expectativa es que el ministro nos ayude en ese ejercicio, digamos, de coordinación al interior del gobierno. ¿Y la conclusión es esa? La expectativa nuestra es que yo creo que el ministro recibió el mensaje de urgencia que le dimos y recibió además unas propuestas concretas para trabajar. Y para evitar el barrigazo. Que no terminemos en la mitad de la pista sin tren de aterrizaje. Y estamos en pleno riesgo. Estamos acercándonos al piso. Doctor Germán, muchísimas gracias. Gracias, Yamil, por la invitación. Ha sido usted muy amable. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Empresa privada lanza alerta sobre situación de la economía del país. Presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, advierte sobre grave inseguridad. Gobierno revive programa de subsidios Mi Casa Ya. Ministro de Hacienda anuncia reactivación de la construcción. Justicia Especial de Paz pide que se respete su autonomía. Medidas para elecciones. Ley seca desde el sábado 28 a las 6 de la tarde. Presidente Petro asistirá a Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado impulsada por el presidente Biden. Suplantan al ELN para exigir extorsión a comerciantes en Chapinero. Gremio financiero alerta sobre riesgo de racionamiento energético en varias regiones. Se anticipa negociación del salario mínimo. Se usará la inflación de noviembre, dice ministra de Trabajo. ¿Quién ganará la alcaldía de Bogotá? Encuesta de primera y eventual segunda vuelta. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Germán Arce, quien representa los 32 sectores empresariales más relevantes del país, lanzó una alerta sobre los riesgos que enfrenta la economía colombiana. Habló de los serios problemas de inseguridad que afectan a los empresarios y criticó la falta de coordinación dentro del gobierno. El presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, afirmó que una de las mayores preocupaciones que se le ha expresado al gobierno nacional tiene que ver con el deterioro de la seguridad. El deterioro en las condiciones de seguridad a nivel nacional, no solamente rural sino urbana, es uno de los mayores factores de preocupación entre los empresarios, y este año ha sido muy rápido, digamos, el deterioro de las condiciones, y hemos puesto varias alertas. Señores, si no damos garantías de condiciones de seguridad, va a ser muy difícil desarrollar muchas de las actividades económicas y ejecutar muchos de los proyectos en territorio. El vocero de los gremios empresariales enumeró las mayores preocupaciones que tiene el sector privado sobre el desempeño económico del país. Bajo crecimiento, alta inflación, alta informalidad, alto desempleo. Esa es una ecuación fatal, porque con bajos crecimientos usted tiene bajos recaudos de impuestos, tiene poca capacidad de mantener el ritmo de atención a los programas sociales. Los gremios le insistieron al ministro de Hacienda en la reunión realizada hoy que es urgente atacar la alta informalidad. La informalidad es uno de los grandes problemas estructurales que tiene la economía y desafortunadamente en el marco de la discusión de la reforma laboral no estamos atendiendo ese problema, no estamos generando señales para reducir la informalidad y aumentar el empleo. Arce enumeró los sectores en los que se está proponiendo que el gobierno enfoque sus esfuerzos para reactivar la economía. Construcción, infraestructura, sector energético, le hablamos mucho del riesgo, digamos, de un muy inminente apagón en el sector eléctrico, hablamos de comercio exterior, hablamos de logística y transporte, hablamos de agro, hablamos de ganadería, hablamos de tierras, digamos, fue una conversación muy amplia que tocó muchos de los sectores y sobre todo tenía un poco el propósito de decir, mire ministro, aquí están estos riesgos, pero aquí hay estas ideas de corto plazo para evitar que algunos de estos riesgos se materialicen. Los gremios también le hicieron saber al ministro de Hacienda sus preocupaciones en torno a la baja ejecución del presupuesto. 37% a agosto va el presupuesto de inversión en un año que necesita todo el empuje de la inversión pública y de la privada. En la clausura del Congreso de Camacol en Barranquilla, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció un nuevo modelo para la reactivación del programa Mi Casa Ya. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció la reactivación del programa Mi Casa Ya, bajo un nuevo modelo que empezará a aplicarse a partir del próximo año. Mi Casa Ya ha tenido los ajustes, pero los recursos no solamente se mantienen, sino que crecen. Para el año 24 tenemos 23.000 coberturas que nos alcanzan hasta mediados del año y durante el primer semestre haremos los trámites para garantizar las coberturas de el segundo semestre del año entrante. El programa de preasignación permitirá que las familias hagan una reserva, compren en preventa y aseguren así su subsidio. Para esto deben cumplir con algunos requisitos. Deben ser familias ciertas, la familia Pérez, la familia Martínez, no es un cupo abierto. Que cumplan condiciones para recibir el subsidio de Mi Casa Ya y que esas condiciones se mantengan en el tiempo. Y me refiero al crédito, que le den el crédito al inicio y que se mantenga en el momento de la asignación. La ministra aseguró que se tiene como meta entregar 50.000 subsidios anuales. Esta iniciativa está articulada con el Fondo Nacional del Ahorro y Findeter. Y por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un plan de impulso a la construcción de vivienda y de obras civiles. Tras escuchar las preocupaciones de los empresarios agremiados en el Consejo Gremial Nacional sobre los riesgos de un aterrizaje de barriga de la economía, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les dijo que los esfuerzos para reactivar la economía se centrarán en la construcción. Que la construcción es capaz de generar 200.000, 300.000 puestos de trabajo rápidamente. Entonces, un buen indicador de la economía es qué tanto se reactiva la construcción. El ministro Bonilla enumeró los sectores específicos a los que se les dará un impulso mayor. Obras civiles, la puesta de construcción de vivienda y la puesta de otro tipo de infraestructura, que son colegios, sedes universitarias,
sedes hospitalarias, centros de salud. Uno de los asistentes a la reunión con el ministro de Hacienda, el vicepresidente de ACOPI, Antonio Osorio, reveló que son 3 puntos claves para reactivar la economía. La inversión en regalías, revisar el tema de las regalías, cómo está haciendo la inversión, ampliar el tema de las horas por impuestos para el 50% y revisar también el tema de todo el tema de la promoción de las exportaciones. Los empresarios también le enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad que en su criterio ya está afectando a la economía. En entrevista con Noticentro 1 CMI, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, reveló que en lo corrido del año han sido recuperados más de 100 menores que transitaban sin supervisión de adultos en la frontera con Panamá, en la selva del Darién. La situación de la frontera entre Colombia y Panamá pasa por sus días más complejos ante el aumento de migrantes que utilizan el tapón del Darién como uno de los puntos clave para llegar hasta Estados Unidos. Nos preocupa también porque algunos de esos niños están pasando no acompañados. Entonces lo que estamos haciendo es identificarlos, contenerlos en un trabajo con UNICEF articulado. Ya hemos identificado 103 niños este año que han pasado y que llegan sin acompañamiento, ¿no? La directora del ICBF anunció que emplearán bienes que estaban en proceso de extinción de dominio para atender a los migrantes. Hemos identificado algunas casas de la SAE que nos permiten hacer una acción directa y la semana entrante, si todo va bien, se entrega la casa a Migración Colombia, que es una casa en toda la zona de la playa. Ahí va a estar Migración Colombia del ICBF trabajando conjuntamente por la garantía de derechos de los niños y las niñas. Cáceres dice que el gobierno ha implementado medidas para garantizar la protección de los menores en la frontera. Estamos trabajando para tener una ruta segura, un tránsito seguro de las familias. Hay 2 tipos de familias, las de permanencia y las que quieren continuar en el tránsito, ¿no? La situación de los migrantes queda detallada en un informe elaborado por Migración Colombia, en el que queda en evidencia que de lejos este año es el que mayor número de personas han sido detenidas al estar en situación migratoria irregular. Según el reporte, en 2019 solo fueron 19.000 capturas, en 2020 3.900, en 2021 106.000 y en 2022 203.000, pero la cifra este año se duplicó en comparación con el 2022, con 408.899 detenciones por migración irregular. Cada día son denunciados al menos 2 casos de trata de personas en Colombia. Esto lo reveló hoy la policía. Este año se han denunciado 521 casos de trata en el país, de los cuales 255 son víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas. En las últimas reuniones hemos hecho énfasis en que la actividad preventiva es fundamental, la actividad de educación, las campañas para que las personas no caigan precisamente en engaños y por supuesto una articulación internacional. Respecto al año 2022, se revela un aumento del 56,9%. Desde la Dijín de la Policía adelantan la extradición de cabecillas de bandas dedicados a este delito. Sí, hay extradiciones. Nosotros hemos realizado unos procesos en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal Interpol, con Migración Colombia. Los niños también sufren este flagelo. En Colombia hay más de 55.000 menores de edad que son víctimas de la trata de personas. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, respondió a las críticas que elevó el presidente de la República, Gustavo Petro, contra la jurisdicción. El magistrado Vidal respondió a una carta que envió el presidente Petro al secretario general de la ONU, en la que advierte que la JEP por ningún motivo podrá limitar o condicionar el derecho a la verdad y que incumplir con sus obligaciones conllevaría responsabilidades. El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del acuerdo final de paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por tanto, al gobierno y a las extintas FARC-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP. Vidal insiste en que todos los individuos, incluyendo al presidente, tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la jurisdicción. Respetar el acuerdo final de paz es también respetar la autonomía de la JEP. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que las desapariciones forzadas en Colombia van en aumento. Ese crimen, en lugar de haber cesado, se ha venido transformando con las reconfiguraciones del conflicto armado.
El ministro asegura que entre 1985 y 2016 se reportaron 121.000 víctimas de desaparición forzada, pero la cifra puede subir. Pueden ser más por los subregistros que pueden existir. Los picos de este crimen estuvieron entre 1995 y 2005, pues donde fue más cruenta el conflicto armado. De lejos tenemos más desaparecidos que en las dictaduras del Cono Sur. Osuna reveló una cruel modalidad que se estaría dando en el archipiélago de San Andrés. En San Andrés probablemente tiene mucha relación con el lanzamiento al mar de las personas desaparecidas, lo cual pues, es especialmente atroz, dramático, desgarrador. 54 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país este año, según cifras que presentó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, el departamento del Cauca es la región donde más defensores de derechos humanos han sido asesinados este año, con un total de 12. Le sigue Nariño con 8, Norte de Santander con 5 y Arauca y Valle del Cauca con 4 cada uno. En total, según la ONU, han sido asesinados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 54 defensores de derechos humanos. El Gobierno Nacional promulgó el decreto mediante el cual establece las normas que regulan las elecciones regionales de este 29 de octubre en temas como orden público, publicidad electoral y garantías para los electores. Entre otras cosas, habrá ley seca. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para las elecciones regionales del 29 de octubre las tomó mediante el decreto número 1702, expedido este jueves. El viceministro del Interior explica que, por ejemplo, para traslado de mesas, se intensificaron las condiciones. Se establece un mecanismo para que no hayan traslados de puestos de votación, sino es con la anuencia de los comités electorales municipales, departamentales y también de gobierno nacional y de la organización electoral. Y recordó que, como es usual en todos los comicios, habrá ley seca. Sí, como ha sido costumbre, se establecerá la ley seca desde el día sábado hasta a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana para que no hayan, digamos, ningún conflicto. Por eso se les pide a las personas, a quienes ganen, que celebren con zanahoria. El Gobierno Nacional dice que todo está dispuesto, fuerza pública y logística, para que los colombianos puedan votar libremente. Desde Florencia, la procuradora Margarita Cabello pidió más seguridad de cara a las elecciones. Aseguró que no es hora de improvisar. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, visitó el departamento de Caquetá, donde participó del 9º foro Avances del Proceso Electoral. Desde el sur del país, la jefe del Ministerio Público le hizo un claro llamado al Gobierno Nacional a pocos días de las elecciones regionales. Quiero reiterar el llamado a toda la institucionalidad, a los partidos, a los candidatos y a las candidatas, a las campañas, a respetar y hacer respetar las reglas. La alta funcionaria también aseguró que 43 municipios del país, incluidos varios del departamento de Caquetá, requieren una atención prioritaria. Departamento de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son los más graves. Por último, Margarita Cabello invitó a la institucionalidad, candidatos y sobre todo a los partidos políticos a respetar las reglas en la recta final de los comicios del próximo 29 de octubre. Mediante una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Gustavo Petro confirmó su participación en la Cumbre para la Prosperidad Económica convocada por la Casa Blanca. La cita de líderes occidentales será el 3 de noviembre en la Casa Blanca, de acuerdo con un comunicado expedido por el gobierno de Joe Biden. Tratarán temas para la Asociación de las Américas y la prosperidad económica. Y mediante una carta publicada hoy, pero fechada el 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro manifestó que participará en ese encuentro convocado por el presidente de los Estados Unidos. Insistió en que debe haber un fortalecimiento de la economía y una transición a las energías limpias, dejando atrás la carbonización y petrolización de la economía. Comerciantes de Bogotá han denunciado que a sus locales están llegando panfletos marcados con el logo del ELN en los que les exigen pagar extorsiones. Con estos panfletos, delincuentes estarían pidiendo altas sumas de dinero a comerciantes de la localidad de Chapinero. El distrito entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía.
No hay una presencia directa de grupos armados en Bogotá y eso lo ha asegurado inteligencia de policía, de ejército, en cruce con fiscalía. Eso es importante para poder dar un parte de tranquilidad. Pero lo segundo es que sí hay que buscar detrás de esto quién está. Lo que sí es cierto es que algunos grupos de delincuencia común se estarían haciendo pasar por grupos armados para extorsionar a los comerciantes. Adicional a esto, recordemos que hace menos de 2 meses tuvimos casos, especialmente en el sur de la ciudad, Bosa y Kennedy, donde algunos delincuentes se hacían pasar por Clan del Golfo, se hacían pasar incluso por otras estructuras más grandes y se dieron cuenta ya las autoridades que no eran. ¿Por qué las bandas usan esto? Precisamente para generar miedo. En lo corrido del año en Bogotá se han presentado 868 denuncias por extorsión. La Comisión de Disciplina Judicial escuchó al abogado del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, en una diligencia que pretende establecer si hubo presiones o filtraciones dentro del proceso por parte del fiscal Mario Burgos. La Corte Disciplinaria investiga si el fiscal Mario Burgos, que lleva el proceso contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, habría filtrado el interrogatorio que el hijo del presidente rindió a principios de agosto. Lo que nos consta a todos es que el material videográfico fue filtrado y rodó por todos los medios y las redes sociales. También investigan si Burgos presionó a Nicolás Petro para que declarara en contra de la campaña de su padre. Todo continúa igual, estamos a la espera de la diligencia que formaliza el escrito de acusación, la que está prevista para el día 20 de noviembre. Petro no acudió a la diligencia debido a que un juez no le dio permiso para salir de Barranquilla. Las autoridades investigan el asesinato del sobrino del extraditado líder del Clan del Golfo, Dairo Usuga, alias Otoniel. Juan Carlos Usuga fue asesinado en Astrea, municipio del Cesar. El hombre cambió de nombre luego de regresar al país tras cumplir una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Al menos 600 militares de la Escuela de Soldados Profesionales de Nilo en Cundinamarca resultaron intoxicados, al parecer, por consumo de agua. Intoxicación masiva en el Ejército Nacional. 600 alumnos de la Escuela de Soldados Profesionales, ubicada en el municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca, presentaron complicaciones de salud. Con el fin de determinar la causa de la situación que se estaba presentando, un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud de la Dirección de Sanidad del Ejército se desplazó de manera inmediata para realizar una verificación y atención oportuna del estado de salud de los alumnos. Desde el Colegio Médico de Cundinamarca explicaron una de las hipótesis. Seguramente ingestión de aguas no tratadas y que tienen alguna contaminación bacteriana que les afectó todo el tracto digestivo y pues genera todo este proceso de diarreas generalizadas. Importantísima la hidratación en este momento para que el cuadro clínico no sea grave. Un equipo de la Dirección de Sanidad se desplazó al sitio para investigar las causas del incidente. Un operativo de agentes de tránsito en el que fueron inmovilizadas varias motocicletas terminó en enfrentamientos. Esto sucedió en inmediaciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Un grupo de motociclistas se enfrentó con la fuerza pública en inmediaciones a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en el centro de Bogotá. Golpearon un compañero. Gracias a esa golpiza que le dieron al compañero, llegamos todos acá indignados. Ustedes entenderán cuando golpean a un hermano de ustedes, ¿no? Llegamos acá a la movilidad en sana paz. Los motociclistas protestaban porque horas antes fueron inmovilizadas unas motocicletas de algunos de sus compañeros por estar mal estacionadas. Trabajadores honrados. Hay 3 personas capturadas injustamente, en las cuales hay una femenina. Hombres, solo hombres cogieron a la muchacha. En los enfrentamientos que duraron cerca de 2 horas fueron capturadas 3 personas. Las tropas israelíes están a las puertas de Gaza en la antesala a la invasión para derrocar a Hamás. Por su parte, ese grupo terrorista liberó a 2 de sus rehenes de nacionalidad estadounidense, una madre y su hija. Y el republicano Jim Jordan fue vetado a la candidatura de la presidencia de la Cámara. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Las tropas israelíes, rodeadas de tanques y vehículos blindados, esperan la orden del ministro de Defensa Yoav Gallant de avanzar y ocupar por tierra la Franja de Gaza. Esto como parte de un plan de 3 fases para derrocar el grupo terrorista Hamas. Hasta el momento, al menos 4.137 palestinos han muerto y más de 13.000 han resultado heridos por los bombardeos de Israel en la franja. El grupo terrorista Hamas libera 2 rehenes estadounidenses identificadas como Judith Ranat y Natalie Ranat, madre e hija, quienes estuvieron secuestradas desde el sábado 7 de octubre. Según el ejército israelí, aún hay 200 rehenes a manos de Hamas en Gaza. El republicano Jim Jordan, quien fue nominado a la candidatura presidencial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se sometió 3 veces a votación, en las cuales no logró el liderazgo. A su vez, perdió la nominación republicana para presidente de la Cámara después de una votación secreta de los legisladores republicanos. Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, y de Israel, Eli Cohen, conversaron hoy telefónicamente para bajarle el tono a las tensiones entre los 2 países por las declaraciones del presidente Petro en relación con el conflicto en Medio Oriente. La charla entre los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia e Israel duró 10 minutos y fue vía telefónica, de acuerdo con este boletín de comunicaciones de la Cancillería colombiana. Dice el boletín que el ministro Eli Cohen explicó las circunstancias en que ocurrieron los hechos del pasado 7 de octubre y la obligación del Estado de Israel de defenderse. Fue una cruel e inesperada agresión en relación al acto terrorista cometido por el grupo Hamas. Y la respuesta del canciller colombiano fue la siguiente: que la intención del presidente Petro es buscar la convocatoria de una conferencia de paz, en el entendido de que no es antisemita y siempre ha reconocido la existencia del Estado de Israel y también del Estado de Palestina, tal como lo expresó en su discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado. Los 2 cancilleres acordaron que la vía diplomática debe ser el camino para bajar las tensiones entre Colombia e Israel. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, alertó sobre los riesgos que enfrenta el sector eléctrico colombiano. El gremio financiero dijo que ya hay cortes de energía en varias regiones. El riesgo de apagón volvió a quedar planteado por parte de la Asociación de Instituciones Financieras, ANIF, que a través de un documento advierte que se han comenzado a presentar apagones en la región Caribe y podría suceder potencialmente en el Chocó, lo cual prende las alarmas y genera preocupación, según un análisis del gremio. El mismo documento señala que hay un agotamiento de la red de transmisión eléctrica en el país, por lo que los equipos están operando muy cerca de los límites máximos de actividad. Ante estas advertencias, el gobierno hizo un llamado a la tranquilidad. Y lo que ha dicho el ministro de Minas claramente es: no va a haber un apagón, no va a haber una crisis financiera en el sector, ya se han tomado algunas medidas. La ministra de Ambiente ha dicho: tenemos disponibles 2.2 billones de pesos. ANIF identifica que en el país hay factores de riesgo eléctrico como el aumento en la demanda de energía, una infraestructura ineficiente y el inicio del fenómeno del Niño. El informe de ANIF llama la atención sobre el aumento del 9% que han tenido las tarifas del servicio de energía eléctrica en los últimos 12 meses. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció una cruzada para incentivar el ahorro de energía en los despachos públicos. El ministro de Minas y Energía llamó la atención del país sobre los efectos del fenómeno del Niño y conminó a los colombianos a un uso racional de la energía. Es una situación muy seria para el país en la que todos los ministerios nos estamos preparando y en particular desde el Ministerio de Minas y Energía, pues un llamado a la ciudadanía para que cuidemos la energía, para que hagamos un uso eficiente de la energía. El gobierno nacional es el primero que ya está en desarrollo una serie de medidas para garantizar uso eficiente en cada una de nuestras entidades, con todos nuestros funcionarios. Dijo también que con proyectos de energía solar se plantean soluciones energéticas comunitarias en el Caribe a corto plazo. Es un plan y un programa en desarrollo. El próximo mes, en noviembre, vamos a lanzar el Programa Nacional de Comunidades Energéticas, a través del cual también esperamos resolver por el lado de la demanda darle algunas alternativas a la gente que tiene necesidades y pues todo el derecho al acceso a la energía. El ministro de Minas clausuró en Barranquilla la primera cumbre colombiana del carbón organizada por FENALCarbón.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que la negociación del reajuste al salario mínimo para el próximo año se hará según cómo vaya la inflación en noviembre. Solo hasta el 30 de noviembre se iniciarán las mesas de trabajo entre gremios, centrales obreras y gobierno nacional para analizar lo que será el próximo salario mínimo para el 2024. Así lo dijo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien aseguró que se buscará que sea un aumento satisfactorio para todas las partes, teniendo en cuenta las cifras del mes de noviembre, incluyendo las de inflación. Esa reunión ustedes saben que son el 30 de noviembre, trabajamos con las estadísticas del 30 de noviembre, así lo dispone el decreto, pero desde luego empezaremos antes para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares que nos permitan el día de tener la estadística poder tener ya unas reflexiones mucho más profundas. Espera la ministra que la inflación no impacte el salario mínimo, donde se puede mantener el valor adquisitivo. Allí tendremos la posibilidad de escuchar la propuesta de los empresarios, sus análisis, lo mismo la de los trabajadores, llevaremos la academia y desde luego el gobierno también hará sus análisis y de allí esperamos concertar un salario que nos permita mantener el valor adquisitivo, que este año ha sido una muy buena apuesta. Las declaraciones las entregó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, durante su visita a la ciudad de Pereira, donde participó del encuentro de reformas a la calle que se realiza en el país. La directora de Ordenamiento de la Unidad de Planificación Rural, Dora Inés Rey, advirtió sobre una reducción en las áreas de producción agrícola que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. La advertencia de la Unidad de Planificación Rural es sobre la reducción de la frontera agrícola que se explica en menos terreno para la producción de bienes agrícolas. Solo en la sabana centro de la capital de la República se han perdido más de 3.500 hectáreas en áreas de cultivo. Que la expansión desordenada de centros poblados, de vivienda campestre, de parcelaciones en el suelo rural, se está dando de que otras actividades también, como por ejemplo puede ser la minería o un turismo inadecuado, llevan a que se pierda este suelo para la producción agropecuaria. La funcionaria explicó que parte del problema radica en la expansión desordenada de los municipios o simplemente por intereses económicos. La identificación para que el Ministerio declare estas zonas en el país. Con el cambio en la administración de las alcaldías, se espera un trabajo coordinado para lo que serán los nuevos planes de ordenamiento territorial. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Javier Díaz, afirmó que la decisión de la Corte Constitucional de proteger los estímulos tributarios a las zonas francas despeja el panorama para las exportaciones. Los exportadores celebraron la decisión de la Corte Constitucional sobre el régimen especial de las zonas francas. Se trata del impuesto de renta, el cual permanecerá en el 20% para las áreas ya constituidas. Con la reforma solo aplicaba este porcentaje si se cumplían unas cuotas de exportación. De lo contrario, subía al 35%. Para Naldex, la decisión retoma la confianza de los inversionistas. Miremos posibilidades de comercio de gran magnitud y posibilidades hacia el futuro. Se dio la salvedad para las nuevas zonas francas, las cuales deberán tener un plan de internacionalización. Las importaciones cayeron 27.5% en agosto según el DANI. El valor total de las compras externas para el octavo mes alcanzó los 5.288 millones de dólares. La reducción se explica principalmente por la caída en las compras de manufacturas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,73% a 1.117 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 3,31% a 15.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 10,22% a 28.190 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,68% a 2.575 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.238 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.517 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.65.
El azúcar se transó en 26,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.29. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92.58. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.575 pesos. Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Bogotá. Estos son los resultados. Primera vuelta. Si las elecciones para la alcaldía de Bogotá fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 81%. Probablemente sí votaría, 19%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Bogotá, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Carlos Fernando Galán Pachón, 37%. Gustavo Bolívar, 22%. Juan Daniel Oviedo Arango, 17%. Diego Andrés Molano, 5%. Rodrigo Lara Restrepo, 5%. Voto en blanco, 3%. Ninguno, 2%. No sabe, no responde, 1%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. También consultamos la intención de voto para una eventual segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá. Aquí están los resultados. Segunda vuelta. Pensando en la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, si los candidatos fueran Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, ¿usted por quién votaría? Carlos Fernando Galán, 57%. Gustavo Bolívar, 22%. Voto en blanco, 4%. Ninguno, 9%. No sabe, no responde, 8%. Y si los candidatos en la segunda vuelta fueran Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, ¿usted por cuál de ellos votaría? Carlos Fernando Galán, 47%. Juan Daniel Oviedo, 28%. Voto en blanco, 5%. Ninguno, 13%. No sabe, no responde, 7%. Y si los candidatos en la segunda vuelta fueran Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, ¿usted por cuál de ellos votaría? Juan Daniel Oviedo, 44%. Gustavo Bolívar, 24%. Voto en blanco, 8%. Ninguno, 16%. No sabe, no responde, 8%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.